Hola, queridos amigos y amigas. El día de hoy he elegido el tema de la Virgen de los Dolores, Nuestra Señora de los Dolores o la Dolorosa, para hablar de su iconografía, es decir, su representación en la pintura, en la escultura, cómo se originó la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, cuáles son los dolores que la Iglesia recuerda en esta festividad, en esta conmemoración. Pero más allá de esto, yo quisiera hacer una reflexión antes acerca de la importancia de esta advocación. Suele suceder que los artistas plásticos, los pintores, los escultores, tratan de transformar la realidad, embellecerla, y sobre todo cuando se trata de la Virgen María, de nuestro Señor Jesucristo o de los santos. Dice un dicho que no hay santo feo. ¿Y sabes por qué? Porque generalmente cuando tú entras a una iglesia o donde hay obras de arte dedicadas a los santos, como en los museos, tú te darás cuenta que el pintor trata de representar al santo o a la santa de la mejor manera. ¿Por qué? Porque en el pensamiento, ya desde los griegos, había como una idea de que todo lo bueno tenía que tener una apariencia bella. Y bueno, hay algo de realidad, porque si tú llegas a una pastelería y ves que un pastel está apachurrado, dices, no, ese pastel ya no sirve. Bueno, a lo mejor si le cortas un pedacito dirás, ah, caray, qué bien está, sabe muy bien. Bueno, pero cuando tú ves una cosa abollada, aplastada, quizás a lo mejor con una mala apariencia, tu mente dice, eso no está bien. Y lo mismo sucede en el mundo del arte. Por esta razón, a nuestro Señor Jesucristo, a la Virgen María y a los santos siempre se les representa en una forma hermosa. Y yo diría, bueno, no es siempre así la realidad, ¿eh? Porque Dios no tiene la misma mirada que el ser humano. Acuérdate que Dios elige a aquellos que a lo mejor el ser humano hacen a un lado. Y yo creo que en ese sentido muchos santos seguramente no tuvieron lo que se llama un aspecto físico, como dicen algunos, muy agraciados, pero ¿qué tal? ¿Qué tal estaba su corazón? ¿Qué tal estaba su interior? Algo así como lo que sucedió en esta novela de El jorobado de Nuestra Señora de París. ¿Quién era el malo en esta obra? Bueno, aquel que aparentemente era una persona buena, aparentemente con un físico atractivo, y resulta que no. En este caso, un hombre deforme, de acuerdo a como nos dice la novela, es el que tiene el mejor corazón, para que te des cuenta que no siempre lo aparentemente bello es exactamente bueno. A veces puede haber mucha bondad detrás de un rostro, de una apariencia no muy agradable, de acuerdo a los estereotipos del ser humano. Bien, por esta razón, a la Virgen María siempre se le había representado como señora, como reina, con una actitud impasible, como si no le afectara nada de lo que sucedía en la realidad, y esta no es la realidad. Y en algunas otras pinturas la cosa estaba un poco peor, porque, por ejemplo, en la huida a Egipto, sí, la Virgen va con San José sobre un burrito, pero va acompañada de ángeles. Bueno, están en el desierto, camino a Egipto, tienen hambre, pero una palmera se baja y les da los dátiles fácilmente. ¿Cómo nuestro Señor San José se va a trepar a una palmera? ¿Cómo va a estar luchando para que bajen los dátiles? ¿Cómo la Virgen María va a estar sofocada por el calor, con los pies llenos de arena, con la cara un poco tostadita por el sol? No, 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 no. Y yo entiendo que este afán de los pintores es un deseo de homenajear a la Virgen María y también a nuestro Señor Jesucristo y a los santos, pero no siempre es bueno. Por esta razón, es maravilloso que de repente una advocación nos dice, hey, la Virgen María también sufrió. Oh, no, 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 padre, ¿cómo que la madre de nuestro Señor Jesucristo sufrió? No,
Seguramente que ella tuvo resuelto todo. Ella no tuvo problemas de tener que cocinar, de barrer, de sacudir. Ella seguramente nunca se enfermó. Ahí en aquella familia no había escasez, no había limitaciones. San José nunca se dio un martillazo, no. Y esto no es correcto. Porque la Virgen María, San José e incluso nuestro Señor Jesucristo, al hacerse hombre, tuvieron que vivir la realidad humana. ¿Y cuál es la realidad humana? Tú has tenido seguramente muchos momentos de alegría, porque esta vida tiene muchos momentos de alegría, enamoramientos, encuentros con los amigos, banquetes, salidas a pasear, una vista maravillosa del mar, en fin, muchas cosas hermosas. Pero esta vida, tú lo sabes, yo lo sé también tiene momentos muy difíciles, porque esta vida es limitada. Y entre las limitaciones está la muerte, está, por supuesto, el envejecimiento, está la enfermedad, está la separación de los seres queridos, están problemáticas económicas, problemáticas de salud, y esto implica, por supuesto, la aparición del dolor. Dime qué persona no ha sufrido desde que es pequeño. A muchos desde que nacen una nalgadita y a llorar. Y el cólico porque está uno pequeño y porque tiene hambre y porque tiene frío. ¿Cuántos dolores has tenido tú a lo largo de tu vida? Bueno, si tú pensabas que la Virgen María no iba a tener esto, equivocado. La Virgen María, como toda humana, llena de gracia ella, pero también tuvo sufrimientos y tuvo dolores. Ah, pero qué diferencia. ¿Cómo los enfrentó? ¿Cómo los vivió? Y aquí precisamente quiero resaltar, perdón, que los dolores son parte de la limitación humana. La Virgen María nunca vio los dolores como un Dios me está abandonando, como un Dios me está castigando, como un Dios es malo conmigo, como un Dios es injusto conmigo, como un esto tiene que servirme este dolor para arruinarme la vida, para perder la fe, para perder el entusiasmo. No, en absoluto. Y te digo esto porque mucha gente cuando tiene un dolor empieza, Dios mío, ¿por qué me abandonas y yo me porto bien? A ver un momentito. ¿Qué acaso únicamente sufre la gente mala? No, yo conozco a muchos que son buenos y también desde pequeños sufren. ¿Que nada más se mueren los malos? Perdón, los buenos. No, la gente se muere siendo buena o mala, se enferma siendo buena o mala, tienen problemas siendo buenos o malos. Así que no es castigo de Dios ni es abandono de Dios, es parte de la limitación de la naturaleza humana. Y en este caso, lo que nos enseña la festividad o la devoción de la Virgen de los Dolores es que ella también tuvo varios dolores. La Iglesia, curiosamente, habla de 7 dolores de la Virgen María, y te los digo ya desde ahora. 1. La presentación en el templo, porque en ese momento el anciano Simeón le profetizó que una espada de dolor atravesaría su corazón. ¿Te acuerdas que la Virgen María iba con el niño, con San José, llegan al templo y Simeón, aquel anciano que había sido avisado por el Espíritu Santo que el Mesías ya había nacido, pues fue al templo, porque al templo llevaban a todos los niños a presentar, y Simeón dijo, aquí lo tengo que ver. Y cuando, movido por el Espíritu Santo, reconoció en aquel niño al Mesías, le dijo a María, este niño viene a ser luz de las naciones, pero a ti una espada te atravesará el corazón. ¿En qué momento a María alguien le traspasó el corazón? ¿Alguien la hirió? ¿Alguien la amenazó? ¿Alguien la atacó? No. Lo que decía el anciano Simeón es una profecía que, digo yo, se adapta a cualquier madre de familia. En el caso de María, esta profecía tenía que ver con el momento, no se la dijo el anciano a José, con el momento en que María iba a estar frente a la cruz y iba a ser testigo del momento en que alguien llegaría
y le atravesaría el costado a Cristo. Hay una simbiosis entre los hijos y las mamás. Es curioso, pero la mamá, no siempre el hijo. La mamá cuando ve que el hijo está triste, está triste. La mamá cuando ve que el hijo está enfermo, se siente mal. La mamá cuando ve que el hijo está reprobado, se siente mal. Hay algo particular en las mamás y por eso digo que así como la Virgen tuvo un gran dolor en aquel momento en que le estaban traspasando el costado a su hijo, tuvo muchos otros dolores como todas las mamás. Esta profecía, por eso digo, podía decirse a cualquier mamá cuando va a nacer su hijo o cuando ya nació, porque desde que nace vas a desvelarte, el cambio de pañales, el estarlo cuidando, que llevarlo a la escuela, que ya se enfermó, que esto son dolores, aunque las mamás los vean con mucho gusto, con mucha paciencia, finalmente son dolores. Y lo que la Iglesia nos dice es esto. La Virgen María tuvo varios dolores, pero especialmente subraya 7. Así que ya vimos el primero, la presentación en el templo. El segundo dolor, la huida a Egipto. Bueno, ¿qué madre quiere llevar a su hijo por el desierto, en medio del calor, de las limitaciones, a una tierra distinta? Ninguna. Por eso para María fue un dolor la huida a Egipto. Tercer dolor, cuando el niño Jesús se perdió para ellos, porque el niño sabía bien dónde estaba, cuando el niño Jesús se perdió en el templo y María y José lo estaban buscando desesperados. ¿Qué madre no tiene un dolor enorme cuando se le pierde su hijo corporal o espiritualmente? Porque a veces los hijos se pierden por andar en la droga, en el alcohol. Eso es perderse también y una madre también sufre por ello. Número 4. El encuentro con Jesús en la calle de la amargura, cuando ya condenaron a Cristo, y María trata de encontrarlo cuando va llevando la cruz, y este es el cuarto dolor, ver a un hijo que ha sido sentenciado a muerte siendo inocente, aunque no fuera inocente un hijo como en el caso de algunos criminales, su madre también sufre por esto. Quinto dolor, la muerte de Jesús en la cruz. ¿Qué persona no sufre cuando muere un ser querido? Y máxime cuando se trata de un hijo. La muerte de Jesús. Y yo diría, ¿y qué cuando murió San José? ¿Antes la Virgen no sufrió? Claro, por eso te estoy diciendo que la Iglesia sintetiza, pero hubo muchos otros dolores que la Virgen María tuvo. Sexto dolor, cuando el cuerpo de Jesús es bajado de la cruz y es colocado en los brazos de su madre. ¡Ay, qué difícil! A mí me ha tocado que algunos familiares han muerto y cuando los ves ya sin vida frente a ti, cuando tienes que hacer la despedida ante un cuerpo inerte, este es muy doloroso. Y a este momento que se le llama la piedad en el arte, pues nosotros no solamente podemos sino venerarlo y decir, María, ese niño que tuviste en tus brazos cuando era bebé, también lo tuviste de adulto, pero muerto. ¿Cuántas madres de familia lamentablemente sufren por esta situación? Y finalmente, el séptimo dolor es la sepultura de Cristo y la soledad de María. María en todos estos dolores no renegó, se mantuvo firme y tomada de la mano de Dios para salir adelante. Esta es la gran enseñanza de la advocación de Nuestra Señora de los Dolores. Decirte, tú estás sufriendo, yo también sufrí. Tú estás renegando, yo no renegué. Tú estás haciendo que tu dolor se convierta en un dolor que ocasione el alejamiento a los demás, que ocasione un malestar hacia ti, que te destruya. Yo no. Yo también sentí malestares, pero yo le di un sentido a este dolor. Y cuando no podía encontrar un sentido, quizás se lo ofrecía a Dios, que es lo que nos dice a nosotros. Los dolores pueden tener un sentido, como lo hacía, por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús. Ella, que murió muy joven, tuvo muchos dolores antes de morir. Y ella, cuando tenía que subir una escalera, cada escalón le costaba mucho trabajo por el dolor que sentía y decía, Señor, este dolor por este escalón que voy a subir,
te lo ofrezco por un misionero. Hoy subía, y este otro escalón por otro misionero. Fíjate, en lugar de quejarse nada más al sufrimiento que no iba a desaparecer, le daba un sentido y lo ofrecía por los misioneros y se llegó a convertir en la patrona de las misiones. Eso tenemos que hacer. Otra enseñanza que aprendemos de María es que María no buscaba el sufrimiento, María trataba de que en la casa de Nazaret, donde estuviera, todo estuviera bien. Si sabía que a alguien le dolía la cabeza, buscaba los tés de su tiempo, los remedios para ayudarle. Si alguna cosa se podía remediar, el hambre, porque también el hambre ocasiona cierto dolor, se remedia. Esto nos enseña que cuando se pueda remediar el dolor, hay que remediarlo. Y en este tiempo teníamos que decir, hay que remediar el dolor que ocasiona el narcotráfico, la delincuencia, el aborto, la falta de conciencia, las negligencias médicas, la injusticia, el discriminar a la gente. ¿Cuánto dolor ocasiona el hombre en lugar de poderlo solucionar? En estos casos, la Virgen María nos enseña a buscar cómo solucionamos el dolor, sea físico o sea espiritual o sea emocional. Fíjate, cuando la Virgen María se entera que su prima, fíjate, su prima Isabel, es una mujer que está esperando a un hijo y va a tener dolores y molestias, ¿qué hace la Virgen María? Va a remediar aquel dolor. A lo mejor no puede remediar el físico, pero estando ya con alguien, claro, una persona se siente más tranquila cuando está sufriendo, pero hay alguien cercano o cercana a ella. Por eso muchos de ustedes han estado acompañando a un familiar y no le pueden remediar su dolor de cáncer o lo que le está pasando, pero ahí están, porque esto ayudó a calmar también el sufrimiento. En las bodas de Caná estaban algunas personas sufriendo. Ay, el mayordomo, ¿qué voy a hacer ahora? Ya se me acabó el vino. Los novios van a sufrir porque no hay vino para las bendiciones. ¿Qué hace María? Va y le dice a Jesucristo, no tienen vino. Y a los demás les dice, hagan lo que Él les diga. ¿Y qué hace Jesús? Convierte el agua en vino. Como ves, trata de hacer a un lado el sufrimiento para transformarlo en alegría, en gozo, en fiesta. Y bueno, ya vamos a concluir este video hablando de cómo se originó esta festividad de la Virgen de los Dolores o la Dolorosa. Y te voy a comentar, te voy a leer lo que dice mi libro de iconografía mariana. Es un libro que lamentablemente se agotó, no existe, pero en el que abordo todas las advocaciones de la Virgen María. La devoción a la Virgen de los Dolores aparece en Flandes, norte de Europa, a mediados del siglo XV. Pasa a España en el siglo XVI y se hace popular en los siglos XVII y XVIII, persistiendo durante casi todo el siglo XIX. La Iglesia honra a la Virgen María en la serie de padecimientos que sufrió a lo largo de su vida, no solamente en estos 7, sino en todos los que haya sufrido y de los que ni siquiera estamos enterados. Iconográficamente, ¿qué significa? Las reglas en la representación de la Virgen María que siguen los pintores. Iconográficamente, la Dolorosa se representa en los cuadros más antiguos, por ejemplo, el de Adrián Ysembrandt del Museo de Brujas, como una matrona, una mujer importante, en actitud de recogimiento, rodeada de 7 escenas que representan los 7 dolores de su vida. Así que en esta primera representación está la Virgen, está en una actitud de recogimiento, y a los lados aparecen los 7 dolores sintetizados. Posteriormente, la imagen se simplificó y a partir del siglo XVII aparece solo con un puñal clavado en el pecho, haciendo alusión a la profecía del anciano Simeón. Así que si tú ves una imagen de la Virgen María con un puñal, una daga, una espada en el pecho, sabes que se trata de una Virgen de los Dolores. Posteriormente, el puñal se multiplica y se representan 7. ¿Para qué? Pues para hablar de los 7 dolores. Mira, por ejemplo, aquí yo tengo un icono
un icono oriental, un icono sobre todo que se usa mucho en la iglesia ortodoxa, en donde la Virgen María aparece ni siquiera de cuerpo completo, simplemente medio cuerpo, pero no faltan los 7 o las 7 dagas, puñales o espadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí encontramos, por ejemplo, una forma de representarla con los 7 dolores. En este caso, en algunas ocasiones aparecen rodeando a María o en la franja del manto los instrumentos de la pasión. Aquí me refiero al manto de la Virgen. Pueden aparecer algunos instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos que se usaron en la pasión? Vamos a ver. Tenazas. ¿Para qué? Para tomar los clavos. Clavos. Para martillar los pies y las manos de Cristo. Escalera. ¿Para qué? Para bajar a Cristo de la cruz y para subir y poner el letrero de Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Lanza, para atravesar el cuerpo de Cristo. Esponja, para darle el vinagre cuando tenía sed. Corona de espinas. ¿Qué otras cosas más puede aparecer? Por ejemplo, la columna de los azotes, puede aparecer el flagelo de los azotes, puede aparecer el gallo de la pasión, pueden aparecer los dados que los soldados utilizaron para jugarse las vestimentas de Cristo. ¿Qué más puede aparecer? Las monedas con las que Judas vendió a Cristo, en fin. También se pueden encontrar pasajes de la Escritura o de la tradición que aluden a la pasión, como por ejemplo hay un texto de las Lamentaciones de Jeremías que dice: «Oh ustedes que van por el camino, mirad y ved si hay dolor semejante a mi dolor». Y esto puede aparecer en latín: «O vos omnes qui transitis per via, considerate et videte si es dolor sicut dolor veus». Bueno, esto puede aparecer en las pinturas. Los 7 dolores, ya como fiesta eclesiástica, tienen su origen en el Sínodo, una reunión de obispos de Colonia en 1423, como un contraste a la serie de los 7 gozos, el nacimiento, la resurrección de Jesucristo, etc., donde a la Virgen se le representaba llena de alegría. Posteriormente, era celebrada por los servitas, una comunidad de religiosos que especialmente mostraron mucho amor a la Virgen María, y finalmente la fiesta se extendió a toda la Iglesia latina, no la ortodoxa, sino latina, por el Papa Pío VII, en recuerdo de las pruebas sufridas por la Iglesia y de la cautividad que tuvo el Papa bajo el emperador Napoleón en 1814. Entonces se dijo en la Iglesia: bueno, si la Iglesia también sufre persecución,
si la Iglesia ha tenido embates de otros grupos religiosos como los musulmanes, y si el Papa incluso fue prisionero de Napoleón, pues vamos a hacer una festividad, una conmemoración en honor de la Virgen María y también para animar a la Iglesia para que en medio de sus dolores salga adelante siguiendo el ejemplo de María Santísima. El tema de la dolorosa fue muy frecuente en el arte europeo, de manera especial en la pintura flamenca del siglo XVI, en la que las espadas podían reemplazarse por representaciones de los 7 episodios dolorosos, como ya mencionamos. El tema de la espada se encuentra en Italia y en España durante el siglo XVII. La representación solitaria de la Virgen de los Dolores sin espada surge en el siglo XVI y puede personificar a la Iglesia que debe continuar la misión de Cristo a pesar de los sufrimientos. Aquí, bueno, tenemos que decir que no siempre tiene que llevar una espada la Virgen de los Dolores. A veces basta su actitud de recogimiento, a veces basta que no está vestida de colores vivos, sino más bien está vestida de color violeta, azul oscuro, color morado, de que no está con el cabello más o menos hermoso, bien peinado, sino está con una cofia o cufia, ¿verdad?, ocultando lo más que puede en una actitud de duelo y casi siempre con un pañuelo también que indica para qué se usa el pañuelo, pues para secar las lágrimas. Y en España no faltaron algunas imágenes en caso de escultura como la Macarena, que tienen lágrimas de cristal y que son sumamente enternecedoras. La imagen de María puede estar contemplando los instrumentos de la pasión. Hay imágenes donde ella está sentada y está viendo a los pies la corona de espinas, el látigo, las monedas, los clavos, etc. Es otra forma de representarla. Y este tema tuvo especial predilección en los pintores españoles de la Contrarreforma, en donde recibió el nombre de Nuestra Señora de la Soledad. De tal manera que con esto nosotros podemos decir que tenemos la información más importante de Nuestra Señora de los Dolores. Y solamente termino diciendo que el viernes anterior a la Semana Santa, especialmente en México y algunos lugares de España, se representan altares en honor de la Virgen de los Dolores que se hacen con chía, que se hacen con aserrín, representaciones de los momentos de los dolores, con el monograma de María, una M y una A que significa María. Se llega a poner papel picado de color morado, se ponen incluso aguas de sabores con distintos colores, el rojo de sandía o de Jamaica que representa la sangre de Cristo, el naranja que representa el atardecer del momento de la muerte de Cristo, el color blanco o el agua de limón que son las lágrimas de la Virgen María, el color verde que es el color de la esperanza y así sucesivamente, y esta agua se reparte a la gente para decir el dolor de María fue transitorio, porque María no se quedó con el dolor, sino ella siempre, por su esperanza, fue llevada a una etapa posterior. Y finalmente, hay una, vamos a decir, secuencia, una poesía dedicada a la Virgen María que dice, la Virgen María estaba de pie, stabat mater, estaba de pie junto a la cruz. Y la Iglesia, vamos a decir, no estuvo de acuerdo con algunos pintores que representaron a la Virgen María junto a la cruz, pero desmayada, o bien sostenida por San Juan o por los demás, pero desmayada. La Iglesia dice no. La Virgen María se mantuvo siempre de pie frente a la cruz, enseñándonos que ante los dolores es más la confianza en Dios la que nos sostiene que la debilidad del dolor. Y bueno, aquí yo podría decir lo siguiente. Fíjense, cuando una hermana menor, cerca de los 30 años, fue invadida por cáncer y lamentablemente murió, cuando estaba tendida en la cama, mi mamá, cuando entraba al cuarto donde estaba ella, firme, fuerte, levantando a la hija, ánimo hija, toma este medicamento, te vas a sentir mejor,
Vamos a ver qué se puede hacer. Cuando salía del cuarto y ya no la veía mi hermana, quizás se ponía a llorar. Vamos a decir, como decimos en México, se desguanzaba, se desmoronaba, pero mientras estaba frente a mi hermana, no. María, sabiendo que Cristo estaba ya sufriendo demasiado, no quería que su hijo la viera triste, que la viera totalmente desanimada, que la viera desplomada. ¿Por qué? Porque para un hijo ver a la madre en esta circunstancia es muy doloroso. Y por esta razón, Cristo ve a María, porque ella sí lo quiere, fuerte, firme, segura. Y por eso Cristo puede morir de alguna manera en paz, sabiendo que María está así. Y si llegara a perder en algún momento esa fuerza, Cristo desde la cruz le dice a San Juan, hijo, he ahí a tu madre. Y a María le dice, mamá, no te quedas sola. Madre, he ahí a tu hijo. Yo espero que con esta reflexión sepamos ofrecer a Dios nuestro dolor, enfrentarlo, verlo no como un castigo, no como un abandono, sino como parte de la naturaleza, a tal grado que Cristo, siendo el Hijo de Dios, tuvo dolores, a tal grado que la Virgen María también tuvo dolores, pero todo dolor es pasajero. Por muy grande que sea, tiene un final. La muerte, aun cuando tenga un dolor, cuando llega, es el paso a la vida eterna. Y cuando nosotros sufrimos por la muerte de un ser querido, tenemos que esperar también que un día llegará en el que nosotros nos reuniremos con Dios y con todos nuestros seres queridos. Que Dios les bendiga y hasta el siguiente video. Si les gustó, pónganle por favor me gustó, y si no están suscritos, aquí donde dice suscribirse, anótense, denle clic para que los videos les lleguen en forma automática. Que Dios les bendiga.